Hola a todos y bienvenidos al webinar de hoy. Yo soy Eva García, soy psicóloga en TEA Ediciones y junto a Rebeca Sánchez, que está a los mandos del control técnico de la plataforma y de las redes, somos las organizadoras y moderadoras de la sesión de hoy, que tendrá una duración de 1 hora aproximadamente. El seminario tiene como objetivo presentar y dar a conocer en profundidad el CTI, el CIT, perdón, el Cuestionario de Impacto del Trauma, y para ello contamos con 3 de sus autores, que son María Crespo, que es catedrática de Psicología Clínica en la UCM. También contamos con Héctor González Ordi, que es profesor de Psicología Básica de la UCM y especialista en Psicología Clínica, y con Pablo Santamaría, que es doctor en Psicología y director del Departamento de I+D+I de TEA Ediciones. A lo largo de la intervención podréis utilizar el apartado de preguntas escritas que debéis tener a vuestra derecha para aclarar dudas que os puedan surgir, y desde el equipo organizador las iremos respondiendo y dejaremos para el final aquellas que sean más significativas para que las puedan responder directamente los ponentes. Y también nos hemos dejado en el apartado documentos, que también tenéis a vuestra derecha, 3 documentos que os permitirán conocer en profundidad la prueba. Os los podéis descargar y guardar en vuestros dispositivos. Y sin más, María, empezamos contigo, que eres quien va a dar paso. ¿Te escuchamos? Muchas gracias. Sí. Perfecto. ¿Me escucháis bien? Sí, te escuchamos perfecto. Antes que nada, quiero dar las gracias a todos los que han decidido compartir con nosotros este momento, que es un momento muy importante para nosotros porque nos hace mucha ilusión hacer esta primera presentación del Cuestionario de Impacto del Trauma, que es un proyecto en el que llevamos trabajando pues los últimos 4 años. Y realmente lo que yo voy a hacer en esta primera parte de la presentación es contextualizar lo que es el cuestionario y lo que es este proyecto. ¿Por qué? O sea, voy a intentar responder a por qué nos planteamos el desarrollo de un instrumento para valorar los efectos del trauma y incluso yendo un poco más allá, ver si realmente existía o existe necesidad de algún instrumento, de más instrumentos para la evaluación del trauma. En definitiva, voy a intentar responder a la pregunta de por qué y cómo surgió el CIT. La primera idea a tener en cuenta es que el sufrir un acontecimiento traumático no es excepcional. Lo pongo ahí entre interrogaciones, pero en realidad la respuesta es no, no es excepcional. Si atendemos a los datos del amplio estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud en los últimos años, en el que ha aplicado una encuesta comunitaria a una muestra de casi 70.000 personas en un total de 24 países de los 5 continentes, nos encontramos con datos que son sumamente reveladores desde mi punto de vista. En este estudio se evaluaba la presencia de 29 tipos distintos de acontecimientos traumáticos y se constató que, como media, las personas experimentan 2 tipos de acontecimientos traumáticos a lo largo de su vida, con un promedio de 3,2 exposiciones a lo largo de la vida para cada persona. Obviamente la distribución de estos acontecimientos traumáticos es bastante desigual dependiendo de los países, y tal y como aparece en la pantalla. Pero, aún así, como promedio nos encontramos que más de un 70% de la población estará expuesta en algún momento de su vida a algún acontecimiento traumático. Y es más, la mayoría, el 68%, a más de uno, llegando un tercio, casi un 30%, a estar expuesto a 4 o más acontecimientos. Como vemos, en nuestro caso, como decía, la distribución es desigual en los distintos países y en el caso de España nos encontramos en una situación dentro de esta comparativa bastante favorable, puesto que estamos por debajo del 55%. Está en torno al 50% en los estudios en España. Como decía, en este estudio se analizaban 29 tipos de acontecimientos traumáticos. Obviamente, no había, la distribución de los distintos tipos de acontecimientos también era desigual. Hay acontecimientos que son mucho más frecuentes que otros. Por ejemplo, seleccionando aquellos que pueden ser más representativos, vemos que la prevalencia vital de accidentes es por encima del 34%, mientras que otros acontecimientos, como pueden ser, pues, por ejemplo, la violación o el abuso físico por parte de la pareja o la experiencia de combate,
afortunadamente son mucho menos frecuentes. En cualquier caso, lo que se constata en todos los estudios que se han hecho sobre los acontecimientos traumáticos es que generan secuelas múltiples con un malestar considerable y con una interferencia bastante profunda en el funcionamiento de las personas. Y también en esto existe cierta desigualdad entre los distintos acontecimientos, de tal modo que hay algunos acontecimientos que tienen un mayor riesgo patógeno que otros. Si nos centramos en el trastorno de estrés postraumático entre los expuestos y con los datos ahí seleccionados que ofrezco, podemos ver que algunos acontecimientos, aun siendo poco frecuentes, como es por ejemplo el caso de la violación, tienen o implican un gran riesgo de generar un trastorno de estrés postraumático. Mientras que otros, como pueden ser los accidentes, aun siendo mucho más frecuentes, tienen un menor riesgo de generar un trastorno de estrés postraumático. Tal es el efecto patógeno de los acontecimientos traumáticos que las clasificaciones diagnósticas al uso, principalmente el ICD o CIE y el DSM, contemplan características o grupos de trastornos específicos relacionados con el trauma y con el estrés. En ellos hay una conceptualización un poco diferente en las dos clasificaciones. En el CIE-11 se habla de trastornos específicamente asociados con el estrés y incluye TEP, trastorno de estrés postraumático y trastorno de estrés postraumático complejo, trastorno de duelo prolongado y trastornos de adaptación. Mientras que en la categoría introducida como novedosa en el DSM-5 de trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, se incluye el trastorno de estrés agudo, el trastorno de estrés postraumático, que se diferencian fundamentalmente en aspectos temporales, y trastornos de adaptación. De todos estos trastornos, el que más atención ha recibido ha sido el trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático que ha ido variando un poco en su conceptualización y que por centrarnos únicamente en las tres más recientes, nos vamos a encontrar con que en el DSM-4 y en el DSM-4-TR se caracterizaba por tres grupos sintomatológicos, por tres clases de síntomas que incluían experimentación, evitación y embotamiento afectivo e hiperactivación, y que se definía por 17 síntomas, y que ha sido modificado atendiendo a distintos estudios factoriales en el DSM-5. De tal manera que en el DSM-5 se ha atendido a una demanda reiterada por los especialistas en el área de separar la evitación y todo lo que tenía que ver con embotamiento afectivo, incluyéndose así 4 grupos sintomatológicos: síntomas intrusivos, evitación, alteraciones cognitivas y del estado de ánimo y alteraciones de la activación y la reactividad. Es más, dentro de estas alteraciones cognitivas y del estado de ánimo se han incluido una serie de aspectos cognitivos y emocionales que eran constatados reiteradamente por los profesionales y que sin embargo no estaban incluidos en los criterios. De este modo se amplía el número de síntomas y pasa de ser los 17 del DSM-4 a 20 en el DSM-5. Y mientras que en las clasificaciones de la OMS, sobre todo en la última, en el ICD-11, se plantea una definición más general que iría o que entroncaría con esa concepción del DSM-4, en la que se habla de reexperimentación, evitación e hiperactivación, pero sin una caracterización específica de los síntomas. Con esto, sobre todo con la llegada del DSM-5, lo que se pretendía era que la agrupación de los síntomas se ajustara más a lo que se encontraba o lo que se venía encontrando en la realidad y lo que se venía encontrando en los distintos estudios factoriales. Pero la verdad es que con la llegada del DSM-5, este intento de ver cómo se agrupan los síntomas del TEP, pues no ha cesado. De tal manera que, es más, podríamos decir que en los últimos años se han multiplicado los estudios sobre cuál es la estructura factorial de los síntomas
del trastorno de estrés postraumático. Y existiendo cierta falta de consenso. De hecho, tomando como punto de partida los 20 síntomas incluidos en el DSM-5, se han propuesto en los últimos años pues, varios modelos, de los cuales los más significativos son los que presentan la transparencia. Pues, por ejemplo, el modelo de conducta externalizante, que incluye intrusión, evitación, embotamiento y luego diferencia las conductas externalizantes como un elemento específico, la activación ansiosa que diferencia a su vez de la activación disfórica. Hay otro modelo que también incluye 6 factores, que es el modelo de anedonia, en el que se habla de afecto negativo y de anedonia en lugar de embotamiento y conductas externalizantes. Y hay un modelo que viene a ser una mezcla de estos dos anteriores, que es el modelo híbrido, que tiene 7 factores y que, como vemos, integra los dos anteriores. Como decía, en los últimos años ha habido bastante proliferación de análisis para ver cuál es la estructura de los síntomas del TEA. Hasta tal punto que en el año 2018 estos autores publicaron este artículo con este significativo título de cuándo tuvo el trastorno de estrés postraumático tantos factores. Hasta qué punto realmente esta estructura factorial pues es realmente un paso adelante en esta conceptualización. Es más, con la llegada o con la profusión también que ha habido en los últimos años de los análisis de redes, pues se han empezado a hacer también aplicaciones de esta técnica y de este procedimiento a la sintomatología postraumática, en concreto nuevamente a los 20 síntomas recogidos en el DSM-5, y también se han encontrado configuraciones que pueden ser significativas y que son relevantes a la hora de conocer la experiencia personal de cada una de las personas que sufre un acontecimiento traumático. En definitiva, que todo esto nos pone de manifiesto que hay una cierta falta de consenso. Es más, si acudimos incluso a las propias clasificaciones diagnósticas, vemos que en el CIE-11, que como decía, hacía una caracterización muy general del trastorno de estrés postraumático, pues se habla de una categoría específica, que es el trastorno de estrés postraumático complejo, en la que se incluirían todos estos otros elementos que he comentado que se incluían en el DSM-5, de creencias, de problemas emocionales, de problemas de regulación del afecto, etcétera, y que constituirían un elemento adicional que caracterizaría el trastorno de estrés postraumático complejo, que se asocia normalmente con situaciones traumáticas de larga duración. Todo esto nos viene a poner de manifiesto que el avance que ha habido en la conceptualización del TEP, pues no ha llevado a que haya un consenso sobre su valor y también sobre su caracterización específica. Y además nos pone de manifiesto que puede tener una cierta limitación como categoría diagnóstica dada la alta variabilidad. De hecho, hay un artículo reciente de Cloitre que comenta que si hacemos una combinación de los 20 síntomas característicos del trastorno de estrés postraumático según el DSM y el marcador de la disociación, pues tendríamos por encima de 636.000 versiones sintomáticas diferentes del trastorno de estrés postraumático, lo cual realmente estamos hablando de una amplia variabilidad que sería necesario conocer. Pero es que además hay que tener en cuenta que los efectos patógenos del trauma no se limitan al TEP. No se limitan al TEP porque no siempre nos encontramos con que las personas desarrollan un trastorno de estrés postraumático, sino que pueden desarrollar otro tipo de problemas emocionales, conductuales, etcétera, que pueden llegar a constituir o no un diagnóstico. Y además, porque no solo presentan trastorno de estrés postraumático. En primer lugar, porque es un trastorno, el trastorno de estrés postraumático, en el que la comorbilidad es altísima. De hecho, a modo de ejemplo, he traído aquí los datos del estudio clásico de Kessler del año 95, que habla de una comorbilidad entre trastorno de estrés postraumático y depresión mayor del 48%, de abuso de dependencia del alcohol en 40%, con 31% para drogas, es decir, muy altas.
pero además también porque realmente el acontecimiento traumático para muchas de las personas que lo sufren supone un cambio en la vida y en la identidad personal. Es lo que a veces se ha dado en llamar una herida psicológica que afecta a la persona común. Todo esto hace que sea muy habitual que dentro de lo que es la evaluación psicológica tengamos que hacer algún tipo de evaluación de las consecuencias de los acontecimientos traumáticos. Este tipo de evaluación se da fundamentalmente en dos contextos. Por una parte, en el contexto clínico, y por otro lado, en un contexto forense. Y en ambos contextos, las características de esa evaluación va a ser un poco diferente. En ambos casos vamos a evaluar la sintomatología, en ambos casos van a ser pertinentes en según qué casos los diagnósticos, y en el caso de los contextos clínicos, además, vamos a poder y a tener que utilizar esta evaluación para ver la evolución y el efecto de los tratamientos. En el caso de los contextos forenses surge como necesidad adicional el detectar la posibilidad de simulación. Algo que, dada la naturaleza de este tipo de evaluaciones, puede darse con cierta frecuencia o puede darse con relativa frecuencia en estos ámbitos. Por tanto, y recapitulando todo lo que hemos visto, por un lado, lo que detectamos en este análisis previo que hicimos al comienzo del CID fue una necesidad. Una necesidad porque nos encontrábamos con que la probabilidad que tienen las personas de sufrir un trauma a lo largo de su vida es muy alta, porque esos acontecimientos traumáticos tienen un alto potencial patógeno que van a llevar a una afectación psicológica de amplio espectro y en la que además hay una alta variabilidad interpersonal, de tal manera que la configuración sintomatológica que nos vamos a encontrar va a variar mucho de unas personas a otras. Y nos encontrábamos además con una serie de características que pensábamos que era imprescindible que tuviera esa evaluación. Por un lado, pensábamos que era muy importante ir más allá del diagnóstico de TED o incluso de cualquier otro diagnóstico, incluyendo un enfoque dimensional. Además, considerábamos que era muy importante la parsimonia en la evaluación, ya que una de las cosas que nos encontramos es que, dado el amplio impacto que tienen los acontecimientos traumáticos, lo que a veces lleva es a que se evalúen o se introduzcan instrumentos de evaluación que evalúan pues, distintos diagnósticos o distintos problemas. Por un lado, el trastorno de estrés postraumático, pero también se evalúa depresión, se evalúan problemas de ansiedad, se evalúa deterioro del funcionamiento, consumo de sustancias, etcétera, etcétera. Entonces, nos parecía pertinente incluirlo todo en un único instrumento de evaluación. Además, considerábamos que era muy esencial que este instrumento fuera aplicable en diferentes contextos, como hemos visto, dado que los distintos contextos tienen necesidades diferentes, habría que adaptarlo a esto. Y esto pensábamos que era muy importante porque la mayoría de los instrumentos que nos encontrábamos para que valoraban lo que sucedía tras un acontecimiento traumático tenían un enfoque más bien clínico. Y por último, y esto no es peculiar de este caso, sino que es común al desarrollo de cualquier instrumento de evaluación psicológica, pues considerábamos fundamental el cierto refinamiento psicométrico, que es algo en lo que luego mi compañero Pablo Santamaría hará más hincapié. Todo esto, como digo, nos llevó al desarrollo del CID, que pongo aquí, bueno, la imagen del manual y de lo que es lo que podemos llamar el logotipo del CID, que son esas gafas que tienen un significado muy especial y que quiero poner aquí y detenerme un poco en ello porque elegir estas gafas nos llevó su tiempo. Son unas gafas en las que, como se ve, el reflejo muestra ese impacto. Eso es lo que hemos querido, lo que buscábamos transmitir con estas gafas. Ver ese impacto, cómo esas gafas se ven, todas ellas resquebrajadas por ese trauma, y ver también, pues, con este canto a la esperanza, el cómo pueden llegar a recuperarse. Yendo ya un poco más concretamente a cómo es el CID, pues
ya, aunque sé que mi compañero Héctor González Ordi luego va a incidir en ello, repito que lo que pretendíamos con el CID era conseguir un instrumento que nos permitiera valorar de manera global las secuelas y el impacto psicosocial de los acontecimientos traumáticos en personas adultas, que nos proporcionara una panorámica general y amplia del impacto del trauma en la vida de la persona y que fuera aplicable a todo tipo de acontecimientos traumáticos y aplicable en contextos clínicos, forenses o de investigación. Para ello, nosotros construimos un total o llevamos a un cuestionario que después de varias fases terminó estando constituido por 180 ítems agrupados en 30 escalas que se articulan en 5 categorías, 4 categorías de síntomas y una de validez. Los ítems tienen un formato de respuesta en una escala tipo Likert de 5 puntos que va desde lo que se valora es frecuencia, desde nunca o casi nunca hasta siempre o casi siempre. Y en cuanto a las escalas, las categorías y las escalas, bueno, aparecen ahí detalladas. Como vemos, hay por un lado las escalas de estrés postraumático, que incluyen las escalas tradicionales, pero también algunas no tan habituales en la bibliografía, como son la de la centralidad del acontecimiento, pero que son significativas y que también se basan, aparte de en ese intento de abarcar de una manera lo más amplia posible lo que es la vivencia y la experiencia y la sintomatología de las personas que sufren un acontecimiento traumático, como decía, además de eso, intenta reflejar también los modelos teóricos y conceptuales. Pues, por ejemplo, los hallazgos recientes sobre la importancia de la centralidad otorgada al acontecimiento en el desarrollo de la sintomatología. El segundo grupo de escalas son las escalas de síntomas, que se agrupan en área internalizante y área externalizante. En la primera pues, nos encontramos, entre otras, ansiedad, desregulación emocional, rumiación, depresión. En la externalizante, abusos de sustancias, ideación y conducta suicida, ira. Luego tenemos, también atendiendo a los modelos teóricos que hablan, pues, por ejemplo, del papel de las creencias en la sintomatología postraumática, tenemos las escalas de alteraciones en las creencias, sobre los demás, sobre el mundo y el futuro, sobre uno mismo. Y por último tenemos una única escala de deterioro en el funcionamiento que nos da una idea del grado de afectación de la vida de la persona a causa de estos síntomas. Y por último tenemos otro grupo de escalas que son las escalas de validez o control, que incluye la escala de inconsistencia y de distorsión negativa. Además hay una puntuación de omisiones, pero que no es una escala propiamente dicha. En cualquier caso, para tener un conocimiento más pormenorizado de qué es lo que significan cada una de estas escalas, paso la palabra a mi compañero Héctor González Ordi, que os va a hablar con un caso, además, para que podáis verlo ya de una manera, con un contenido más cercano, en qué consisten cada una de estas escalas. Perfecto, María, muchísimas gracias. Vamos a pasarle entonces el turno a Héctor. Te Muy vemos, bien, te escuchamos. si me veis, si me escucháis, Sí, pues entonces correcto. perfecto. Si Pues puedes muchas gracias, María. ponerla en modo presentación, si quieres, Héctor, tu pantalla y así lo Ahora vemos. mismo, aquí Perfecto, está. gracias. Bueno, pues perfecto, muchas gracias, María. Magnífica introducción y directamente yo creo que eso nos lleva a lo que sería el caso. Antes de decir que efectivamente en el anuncio aparecían los 4 autores en este webinar, pero Mar Gómez en este momento pues no ha podido estar con nosotros por cuestiones positivas que marca la naturaleza. Así que está en tareas mucho más importantes y que requieren más de su actividad muy presencial, y por eso en esta ocasión, en este webinar, estamos los otros 3 autores de la prueba. Vamos a intentar ver un poco más de cara más de forma práctica, con un caso ilustrativo,
lo que bien nos contaba María en la introducción, ¿no? Vamos a entrar a plantear el caso y eso nos va a permitir también ver cuál es el perfil que se obtiene y eventualmente el perfil que cada uno de ustedes podría obtener si utiliza la prueba en un caso donde pueda haber sospecha de impacto de acontecimiento crítico o impacto de acontecimiento traumático o potencialmente traumático, ¿no? Bueno, se trata de un caso de una mujer de 26 años, soltera, sin hijos y con un nivel de estudios universitario, que acude a consulta para tratamiento como víctima de malos tratos físicos, sexuales y psicológicos por parte de su pareja, según refiere ella, con la que ha estado 5 años y de la que se está separando en estos momentos. Durante las entrevistas estuvo consciente, colaboradora, orientada en tiempo y espacio. Refiere nerviosismo, taquicardia, sudoración, vómitos, diarrea cotidianas, así como tensión musculoesquelética generalizada, específicamente dolor cervical e incluso síndrome temporomandibular. Presenta insomnio de conciliación y mantenimiento y es particularmente interesante el hecho de que presenta despertares nocturnos agitados sin poder recordar la razón y además pesadillas recurrentes con imágenes del maltrato asociados a intenso sentimiento de terror hasta llegar a perder el control de esfínteres, tanto en micción como en defecación, lo cual un poco nos hace ver la intensidad de la respuesta de miedo ante esas pesadillas recurrentes, ¿no? Casi como si fueran flashbacks en ese sentido. Los primeros recuerdos de los momentos iniciales de la relación, con 21 años, en torno a la luna de miel, no presentan distorsiones aparentes, pero a partir de los 24 o 30 meses de relación es cuando refiere que comienza el maltrato, los recuerdos son más fragmentarios y difíciles de ordenar temporal y secuencialmente. Algo que, por otra parte, como bien sabe esta audiencia de lujo que tenemos hoy, es habitual en los casos de estrés postraumático, la dificultad para ordenar temporal y secuencialmente los acontecimientos en un momento determinado. Refiere presentar flashbacks de escenas críticas durante la relación de naturaleza fragmentaria, como hemos dicho, ante estímulos que le recuerden a la convivencia de pareja, que pueden ser lugares, pueden ser personas con físicos similares al maltratador, conversaciones, tonos de voz que pudieran parecerse de alguna manera a momentos del maltrato, a la propia voz del maltratador, incluso el olor de la colonia que el maltratador solía utilizar refiere directamente a respuestas intensas de pánico, ¿no? Además señala tener huecos de memoria, hay cosas que no puede recordar incluso aunque lo intente, con lo cual hay recuerdos que están bien, de alguna manera bien conservados, entre comillas, recuerdos fragmentarios y digamos que huecos donde parece que puede haber amnesia psicógena. Aún así refiere, como digo, momentos críticos que siguen causándole malestar emocional, años después, como las vejaciones y humillaciones que experimentaba durante las relaciones sexuales, entre comillas, porque es una frase de ella, él quería tener siempre el poder y me lo hacía notar. Constantes críticas y reproches recibidos por su conducta, su forma de vestir o las relaciones con los demás. También referido por ella, entrecomillado, siempre encontraba algo en lo que hacía o decía que estaba mal, nunca bien. Los gritos, discusiones de intensidad creciente por cuestiones nimias, que desembocaban a menudo en insultos, golpes y descalificaciones de gravedad. Presenta baja autoestima, bajo autoconcepto. Insisto, toda esta información es previa al CID, es una información obtenida de las entrevistas clínicas. Además, se culpa reiteradamente durante la entrevista de no haberlo visto venir. Volvemos a los entrecomillados, que son de la propia paciente, de la propia historia clínica de la paciente. ¿Cómo es posible que haya llegado a estar tan ciega? ¿Por qué no hice caso a mis amigas y le dejé mucho antes? Así como no haber sabido conducir la relación y dejar que las cosas llegaran tan lejos, ¿no? También se muestra autoexigente consigo misma para demostrar que valgo para algo. Y presenta rumiación de frases de su maltratador que ha generalizado a todos los contextos de su vida cotidiana, según refiere, con frases del tipo no vales para nada o pensamientos del tipo no vales para nada, estarás sola el resto de tu vida, nadie te va a querer, nadie te va a aguantar, ¿no? Refiere a alta deseabilidad social, desde que era adolescente necesito que los demás estén conmigo para que me aprueben constantemente, con lo cual, con respecto a las frases del maltratador,
podrán imaginar que el impacto que tuvo en la paciente pues fue importante, ¿no? Luego lo veremos un poco también reflejado en el CID. Se siente triste, irritable, muy vulnerable y dependiente de los demás, sobre todo de sus seres queridos. Pero al mismo tiempo le cuesta abrirse y confiar en los demás, en los extraños. Cualquier discusión mínima con alguien, especialmente con varones, o recibir críticas o tener la percepción de que pueda ser evaluada negativamente, provoca una respuesta extrema de somatización que la paciente refiere como incontrolable e incapacitante. Y de hecho, este cuadro que vamos a plantear ahora es el motivo principal de consulta o el motivo inicial de consulta, antes de ir construyendo la historia que ahora a la audiencia le presentamos un poco más ordenada. Parálisis, temblores generalizados, taquicardia, febrícula, vómitos, diarrea, intensa cervicalgia, cefalalgia, pulvodinia, sensación de vértigo, desrealización, despersonalización con efectos anorexígenos que se prolongaban durante varios días hasta que se recuperaba. Refiere específicamente, no soy yo, es mi cuerpo al que no puedo controlar. Señala que estas crisis le provocan una seria incapacitación social y laboral también, porque trabaja con personas. Bueno, pasamos a administrar el CID y el CID, la salida del CID, por decirlo de alguna manera, bueno, pues el CID es un cuadernillo con una hoja de respuestas. Por un lado, se pide que se rellenen una serie de aspectos que tienen que ver con el potencial acontecimiento traumático, aspectos que vienen después reflejados en esta primera hoja, donde pone características del acontecimiento. La segunda hoja es el perfil, que luego veremos. Después, la tercera hoja tiene que ver con consideraciones globales sobre los principales resultados en puntuaciones T del perfil, y después hay una última hoja que tiene que ver con ítems críticos, ¿no? Con ítems que nosotros hemos seleccionado por ser especial y particularmente informativos, y que en el caso de que se puntúen de una determinada manera por parte de la persona evaluada, pues es una información que consideramos que el evaluador debe tener en cuenta en un momento determinado, y por eso hay un listado amplio de ítems críticos. Comentaremos algún ítem crítico con respecto a este caso también. Bueno, en la primera página aparece esa información que antes se ha dado en la hoja de respuestas. El listado de posibles situaciones difíciles o estresantes. La persona evaluada informa de violencia por parte de la pareja, una serie de categorías de acontecimientos potencialmente traumáticos, en este caso violencia por parte de la pareja, agresiones físicas, psicológicas o sexuales, ¿no? La describe como malos tratos físicos, psicológicos y sexuales por parte de la pareja con la que ha estado 5 años y de la que estoy separándome en estos momentos, tal como está descrito por ella misma. Cuando se le pide que valore la gravedad, lo considera grave. La vivencia del acontecimiento implica pues amenaza para la integridad física. Estos son aspectos que la propia persona evaluada identifica antes de empezar a responder a los ítems de la prueba, los 180 ítems que antes comentaba María, ¿no? Amenazas para su vida, amenazas para la dignidad personal y el honor, violencia sexual. Indica que el acontecimiento le ocurrió de forma repetida o reiterada, sufrió por primera vez el acontecimiento cuando tenía unos 22 años por primera vez, ¿no? Y este acontecimiento le ha ocurrido directamente a ella. Estos son los primeros datos que de alguna manera ya catalogan el acontecimiento con las características principales. Y vamos al perfil. Este sería el perfil general, pero vamos a ampliarlo un poco más para que se vea. Vamos a ir por partes, que en realidad lo que refiere son las grandes partes que María nos introducía en su intervención. La primera parte, que tiene que ver con las escalas de validez. Aquí lo que se han construido las dos escalas de validez y una escala más de omisiones, que en sí mismo no es una escala, pero es una escala interesante e informativa, y otra escala de inconsistencia y de distorsión negativa. Esta primera escala de omisiones, en este caso con nuestra paciente, no hizo ninguna omisión. Todos los ítems estaban contestados y además bien contestados, es decir, no estaban en blanco o no había dobles contestaciones. Por tanto, todos son válidos, pero si hubiera sido una persona que hubiera cometido más de 13 omisiones, por ejemplo, el ya no nos dejaría corregir el protocolo. Y en muchos casos, si las omisiones pues, no llegan a superar los 13
las 13, pero implican más del 15% de los ítems de una escala, se invalida la escala o se invalida el contenido de la escala. En cualquier caso, puede haber 1, 2, 3, 5 omisiones que pueden ser muy informativos por el contenido de la persona, omitidos por los contenidos omitidos de la persona evaluada, y que pueden ser muy interesantes para tener en cuenta de cara a la evaluación. La inconsistencia, en nuestro caso, en el caso que presentamos aquí, es consistente, es decir, la persona evaluada sabe a lo que está contestando y está contestando consistentemente, ¿no? Si, digamos, esa puntuación estuviera ya más allá del rango de 70 y mucho más al rango de la típica de 70, podríamos pensar que hay una inconsistencia y tenemos que valorar por qué se ha producido esa inconsistencia, que puede deberse a que, bueno, pues la persona no ha prestado atención a la lectura de los ítems, ha respondido por azar, está en un estado de confusión mental que le impide comprender los ítems adecuadamente, en fin, alguna razón que explique esa inconsistencia, que a partir de un punto de corte determinado también nos haría invalidar el protocolo. Y la última, que sería la distorsión negativa. Esta es una escala, igual que en el caso de la inconsistencia, específicamente creada para esta prueba, para el CID, y lo que explora fundamentalmente es la existencia de un perfil de magnificación o exageración de síntomas que puede deberse a varias razones. En nuestro caso, no existe ese patrón de magnificación y exageración de síntomas, por tanto, por un lado, la consistencia de la prueba es buena, la fiabilidad de la prueba es buena, la consistencia de la prueba también es buena. En el caso de que, por ejemplo, la puntuación T estuviera desplazada a partir del punto de corte de una típica de 83, pues ya estamos hablando de un perfil de exageración de síntomas forzado a la especificidad, una especificidad que, si mal no recuerdo, estaba al 91% de los casos, ¿no? Si la distorsión llegara a superar el punto de corte de la típica de 105, estamos hablando ya de una especificidad del 98%, ¿no? Hay que explorar por qué se da ese patrón de exageración de síntomas. Por supuesto, no hace falta recordar a esta audiencia de lujo que tenemos que un test psicológico no es un test diagnóstico en sí mismo, sino que lo que aporta son hipótesis clínicas que permiten facilitar el trabajo diagnóstico al profesional, bien sea al profesional clínico, bien sea al profesional forense, ¿no? Y algunas pistas que evidentemente esas elevadas puntuaciones podrían darnos es que puede haber un trastorno psicopatológico muy grave, que la persona evaluada está haciendo una petición urgente de ayuda, por tanto tiende a magnificar los síntomas desde una perspectiva de alto sufrimiento, casi catastrofista, o que exista un intento de exageración de síntomas que puede ser deliberado o no y que puede tener recompensas que obviamente habría que identificar, o bien recompensas afectivas o bien recompensas externas en un momento determinado, lo cual nos llevaría a una evaluación mucho más a fondo de lo que podría ser eventualmente un potencial perfil de rol de enfermo o eventualmente un potencial perfil de simulación. En cualquier caso, nos alerta específicamente de que existe ese patrón de exageración de síntomas, que no es el caso. No es el caso, como ven ahí. Bueno, pues vamos un poco a lo que serían ya las escalas de estrés postraumático y las demás escalas sintomáticas. Bueno, para las escalas de estrés postraumático y el resto de las sintomáticas, digamos que el criterio general es un criterio visual muy claro, que básicamente tendría que ver con el rango verde. No hay una significación clínica aparente. En el rango, digamos, verde clarito, es una zona límite donde posiblemente pueda haber significación clínica. En cualquier caso, aquí el tratamiento tiene que ser tendencias A, y el rango, digamos, más crema, donde la elevación ya es clínicamente significativa. Cuanto más alta sea la puntuación T, más claras son las descripciones que hace cada una de las escalas. Pues dicho eso, vamos un poco a las descripciones. La primera es la escala de estrés postraumático total, que es, digamos, un sumatorio de las grandes dimensiones siguiendo criterios de SM.
como están ahí, y que nos dice ya que hay una sintomatología postraumática severa, con una alta probabilidad de presencia de estrés postraumático. Insisto que esa escala no pretende ser diagnóstica en sí misma, es una escala informativa, da una hipótesis clínica que evidentemente el profesional deberá corroborar pues, con la entrevista y con otras fuentes de información, mediante otras pruebas o mediante otras fuentes externas de información. En cualquier caso, es un resultado interesante en ese sentido. Y dentro de las grandes dimensiones, siguiendo un poco el formato de SM5, esta persona presenta como dimensión más elevada o más marcada los recuerdos intrusivos y flashback ante estímulos significativos. Ya hemos visto un poco cómo era el caso en ese sentido, incluyendo lugares, personas, conversaciones, tonos de voz, el olor de colonia del maltratador que decíamos antes, y durante el sueño las pesadillas recurrentes por el maltrato que llevaban incluso a sentimientos extremos de terror, como antes hemos comentado, ¿no? La evitación evita al mismo tiempo, también es significativa, como puede verse, y evita todo aquello que recuerde el acontecimiento, incluido pensamientos, imágenes, sensaciones, conversaciones, actividades, situaciones, lo cual hace que la sintomatología le resulte muy incapacitante para su vida cotidiana, como veremos posteriormente. En la activación cognitiva y del estado de ánimo, que es una categoría genérica, que luego podemos especificar también con otras escalas, donde refiere ser incapaz de recordar aspectos importantes del acontecimiento. Ya hemos visto que, bueno, en la entrevista detectábamos que había huecos de memoria que podrían tener que ver con la amnesia disociativa vinculada al trauma, le cuesta experimentar emociones positivas y disfrutar de las cosas, expectativas negativas acerca de la vida y su confianza en los demás, siente que no encaja en el mundo que le rodea, manifiesta sentirse culpable de algún modo en relación con el acontecimiento y presenta un miedo constante y persistente, que además se ve también avalado por la dimensión de alteraciones de la activación y reactividad, con una hipervigilancia generalizada, se asusta y sobresalta con mucha facilidad, con dificultades de concentración, tensión, preocupación constante, y también eso le dificulta el descanso nocturno y la mala calidad de sueño. Luego lo veremos en las sintomáticas. Refiere experimentar también ataques de ira y le resulta difícil de controlar o reducir, ¿no? Nosotros hemos incluido como escalas centrales también la disociación. Bueno, y presenta sintomatología disociativa referida fundamentalmente a despersonalización y desrealización y también disociación somática ante situaciones que le recuerden de alguna manera a la situación del maltrato, ¿no? Además de la amnesia disociativa que antes referíamos. Por tanto, claramente hay sintomatología disociativa. Y la centralidad del acontecimiento, una escala muy interesante que nos dice, nos habla ya de ese impacto, de la valoración que hace la persona evaluada, de ese impacto y de cómo su vida a partir de ahí cambia, ¿no? Refiere sentir que tras el acontecimiento nada ha vuelto a ser igual en su vida y le ha afectado significativamente como persona, como si hubiera un antes y un después, ¿no? Y incluso ese cambio vital es evaluado por parte de otras personas, ¿no? Ya no es la misma persona, entre comillas, ¿no? Vamos con las sintomáticas, ¿no? Primero el área internalizante, encontramos los problemas somáticos, que evidentemente era una escala previsiblemente que iba a salir elevada y es de hecho de la más elevada, con numerosos problemas somáticos, la tensión generalizada, cervicalgia, cefalalgia, la vulvodynia. Hay que decir incluso que en referencia a ello, uno de los ítems críticos que aparecen en el perfil, que no está en la presentación, es específicamente dolor genital. Me duele la zona genital sin estar en una situación sexual íntima, que es un ítem que nosotros decidimos destacar porque puede ser característico de este tipo de situaciones, aunque en otros acontecimientos traumáticos evidentemente no se vea reflejado, ¿no? Pero además existe ese ítem crítico que en el caso de que, bueno, pues cualquiera de ustedes utilice la prueba, pues va a tener referido, si es que fuera así, suficientemente significativo, ¿no? Bueno, otros síntomas, síndrome temporomandibular, parálisis, temblor generalizado, taquicardia, febrícula, vómito, diarrea, sensación de vértigo, toda la sintomatología que antes reflejábamos, alteraciones de sueño, que también sale significativa, con dificultades para mantener y regular el sueño y despertar en nocturnos agitados, aunque no pueda recordar
la razón de los mismos. Y de hecho, ese es otro de los ítems críticos, por ejemplo, que sale en la hoja del perfil referida a ítems críticos y que es significativo en ese sentido, ¿no? Ansiedad, altos niveles de ansiedad, con un estado permanente de amenaza, de preocupación excesiva, de sensación de miedo inespecífico, incluso de ataques recurrentes de pánico, ¿no? De regulación emocional, hay mucha labilidad emocional, cambia de estado de ánimo. Con mucha frecuencia, con dificultades muy significativas para identificar, entender y regular y manejar adecuadamente las emociones que experimenta, que por otro lado suelen ser especialmente intensas, por supuesto, las negativas, ¿no? Dependencia emocional, sensible a la aprobación de los demás y manifiesta dependencia y falta de autoconfianza social por miedo a sentirse rechazada o abandonada, poco asertiva y tendencia a mantener un estilo de comunicación más bien inhibida. En rumiación, fíjense que está en el ámbito de la zona limítrofe de lo que serían las tendencias, pero hay una tendencia rumiativa, a darle vueltas a las cosas, a obsesionarse de una forma repetitiva sin llegar a una solución clara sobre el asunto que es motivo de la rumiación, ¿no? En depresión, que también está marcado, más o menos además a un nivel en cuanto a las puntuaciones T similar a lo que podría ser la ansiedad. Altos niveles de sintomatología depresiva, tristeza, creencias negativas, culpabilidad, sentimientos de inutilidad, incapacidad para experimentar emociones positivas, anedonia, alergia y dificultades de concentración. En tendencia, una cierta desconexión social, sobre todo en este caso porque ella ha sufrido mucho porque los demás no entendían por lo que estaba pasando y se ha enfrentado, según su perspectiva, su valoración, lógicamente, a la incomprensión de los demás sobre el impacto de postraumático. El malestar sexual muestra preocupación, inquietud, malestar con la actividad sexual y temor a pensamientos, a que tenga pensamientos o imágenes negativas durante la situación sexual íntima, que además está exacerbado por esa vulvodinia y ese dolor genital que antes referíamos, ¿no? Y finalmente, alteraciones de la conducta alimentaria. Aquí no es significativo, está dentro del rango de lo que sería, no es significativo, aunque habíamos hablado de un efecto anorexígeno de las crisis que ella tenía por exposición a acontecimientos que pudieran generarle flashbacks postraumáticos, ¿no? Y efectivamente, digamos, de alguna manera, el CID nos confirma que no es una alteración de la conducta alimentaria, es decir, no utiliza la comida como una forma de reducir la tensión postraumática que está sintiendo, sino simplemente como un posefecto de la situación de intensa crisis que le provoca la experimentación del flashback. Bueno, en las escalas externalizantes, hay que decir que en el perfil, mientras que, digamos, el perfil está muy saturado en el área internalizante, apenas está saturado en el área externalizante. No obstante, yo las he señalado para que vean un poco el contenido un poco de las escalas, ¿no? No hay abuso de sustancias, no refiere consumo habitual de alcohol, otras drogas, sustancias psicoactivas para afrontar los síntomas de malestar. O buscar sentirse bien o dejar de sentirse mal, o por dificultades para controlar adecuadamente el estilo de consumo. No aparece nada de eso, como tampoco refiere tendencias a actuar de forma impulsiva, autodestructiva, sin prestar mucha atención en las consecuencias de los actos o con el objetivo de liberar tensión emocional o recuperar cierta sensación de control. Tampoco hay conductas de riesgo, como tampoco hay autolesiones, que si estuviera elevado tendría que ver con conductas autolesivas que se infligiría a sí mismo, cortes, arañazos, quemaduras, golpes, mordiscos, con el fin de liberar tensión o evitar sensación de vacío o conseguir cierta sensación de control o dominio o de castigo a sí misma, entre otras hipótesis posibles, ¿no? Tampoco hay ideación ni conducta suicida, no parece haber ni ideación suicida, ni planificación suicida, y mucho menos acting suicida en ese sentido, actos autolíticos. Lo que sí hay, como también ya se había identificado en la entrevista, es frecuentes sentimientos de ira, rabia, que pueden manifestarse interna o externamente, de forma verbal o física incluso.
y que evidencia la dificultad para regular la experiencia de ella, ¿no? En el grupo de escalas de creencias, muy interesante, significativamente la creencia negativa sobre los demás, tiene un pobre concepto de la valía de los demás, considerándoles capaces de engañar, de hacer daño o de defraudar la confianza depositada en ellas, a tenor de su propia experiencia vital en este caso, ¿no? Todo ello puede aparecer, incluso lleva a la aparición de sentimiento de desconfianza, de recelo hacia los demás. Creencias negativas de futuro. Está marcado como tendencia, hay una cierta tendencia a percibir el mundo, la vida, como algo peligroso, lleno de desgracias. El mundo ya no es tan confiable después de esta experiencia traumática, ¿no? Creencias negativas de uno mismo. Esto sí también está muy marcado, con autoconcepto negativo, tendencia de desvalorización, sentimientos de inutilidad, inferioridad, rumiación de frases de su maltratador, como vimos en la entrevista, que aquí yo creo que pesan específicamente, ¿no? Además de la culpa, se siente responsable de muchas cosas negativas, de cómo la relación llegó hasta ahí, de no haberlo visto venir, de no haber hecho caso a las amigas, como antes comentábamos, y queda reflejado. Pero afortunadamente no hay un autosabotaje, no parece que haya una tendencia a considerar que no merece ser feliz y que no merece disfrutar de la vida, todo lo contrario, lo cual es un factor muy positivo y además se vio a nivel del pronóstico de tratamiento posteriormente, ¿no? Finalmente, el deterioro de funcionamiento, que es una escala que específicamente evalúa, bueno, en qué ámbitos de la vida cotidiana este acontecimiento ha impactado de forma severa, ¿no? Y fundamentalmente tiene un impacto en la vida sentimental o de pareja, en la vida social, en la vida familiar y en el estado psicológico. De hecho, en el informe, porque además estará disponible también en breve, el informe interpretativo del CID, donde se especifican estos aspectos, en qué aspectos además la persona valora que más le ha afectado el funcionamiento. Como una cuestión ya, para terminar, de evaluación general del perfil, bueno, hay sintomatología que parece compatible, que es compatible con estrés postraumático, que además es compatible con estrés postraumático subtipo disociativo, no compatible con trauma complejo, aunque esta sería una posibilidad en el caso de que las escalas más relacionadas con trauma complejo fueran en esa dirección. Eh, Claramente hay una sintomatología significativa en los aspectos nucleares del trauma, que son la intrusión, la evitación, la centralidad del acontecimiento y el deterioro del funcionamiento, además de una alta reactividad psicofisiológica, una visión desesperanzada, no existe una visión desesperanzada, hay algunos aspectos, pero no todos, sí la tristeza y la depresión, pero no una visión negativa del futuro y que de hecho se reflejó claramente en la recuperación a través del tratamiento. Sin embargo, sí existe una lavidez emocional importante con disregulación emocional, dependencia emocional, culpa, rumiación y ansiedad, además de hostilidad, en general, ira, creencias negativas sobre los demás y afortunadamente un último factor que analizamos a través de la combinación de distintas escalas, no existe el riesgo de daño a sí misma, que tendrían que ver con las escalas de conducta de riesgo, autolesiones, ideación y conducta suicida. Este sería un poco el perfil, esto es todo lo que ofrece y yo espero que, bueno, este repaso rápido haya servido para ver un poco más a fondo el CID en cuanto a lo que es su interpretación. Y ahora, pues Pablo nos comentará cuestiones sobre lo que es la estructura y toda la validez psicométrica que ha llevado mucho tiempo. Pablo, la palabra es tuya. Perfecto. Muchas gracias, Héctor. Pablo, te paso ahora a ti. Te vemos. Y vemos tu presentación también. Vale. Perfecto. Bueno, dicen que cuando se quiere contar una buena historia o una información hay que hacerlo como respondiendo a las grandes preguntas, clásicamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? María nos ha respondido un poco al por qué inicialmente, Héctor ha respondido al qué es el CID, María al por qué es el CID, qué es el CID, y a mí me toca un poco hablar del cómo, o sea, cómo hemos llegado a esto. ¿Qué hay detrás del CID y cómo hemos llegado a
a esto. De tal manera que lo que voy a hacer es, no se asusten por lo que ha dicho Héctor, de que le voy a contar las propiedades psicométricas que pueden asustar. Le voy a contar eso, pero le voy a contar el making of, es decir, qué hay detrás del CID y qué nos ha llevado aquí. Muy brevemente, con algunos datos y pinceladas, y al final de todo les daré referencias donde puedan consultar más exhaustivamente la información. Bueno, ¿qué nos ha llevado hasta aquí? Pues lo primero de todo, y una cosa bastante importante, es el equipo que ha habido. Esto es, si ponemos en cifras lo que ha sido el proyecto CID y que esto llega a buen puerto, pues ha habido aproximadamente, 258 profesionales han estado implicados, y de hecho me consta que algunos de estos profesionales que han hecho posible el CID están aquí ahora mismo escuchando este webinar, y gracias a ellos, a cada uno de vosotros, porque gracias al trabajo de muchos esto ha sido posible, ¿no? No solamente 258 profesionales, sino más de 2.000 personas evaluadas, que probablemente superemos la barrera de 3.000 con algunos estudios adicionales que están habiendo en marcha, y más de 4 años de trabajo. Y si tengo que contar este making of de cómo surgió esto, bueno, pues surgió de la manera más tonta que a veces surgen los proyectos. Allá por noviembre de 2016 nos pidieron que diéramos una conferencia en una charla, en un congreso bastante importante, y el título que nos pidieron, oye, vienes, pero dais esta charla. El título era este, nada más y nada menos, ¿no? Tenéis que hablar de pruebas psicométricas de última generación para la evaluación y valoración de víctimas. Claro, cuando vimos este título que teníamos que dar en esa charla, lo primero que pensamos es, tenemos un problema, ¿no? Porque realmente, en aquella época, no podríamos considerar que hubiera pruebas de última generación, esa palabra tan rimbombante para este área. Realmente la mayoría de las pruebas que existían estaban antiguas, obsoletas, o eran pruebas con escasos o nulos datos españoles que avalaran su uso, o era una evaluación muy parcial del impacto de los sucesos traumáticos, con algunas excepciones, ¿no? Como el GEF5 que algunos de ustedes conocerán. Entonces, no solamente es que no tuviéramos cosas de última generación, sino que lo que nos pedían era la evaluación y valoración de víctimas. Claro, cuando uno empieza a indagar sobre esto, lo que ve es que la mayoría de las pruebas evalúan el TEP. El TEP, como lo ha explicado perfectamente María y ha apuntado un poco Héctor, cuando hablamos de evaluación y valoración de víctimas, no todo es TEP, ponía María fantásticamente en una diapositiva muy gráfica, no solo es TEP y no siempre es TEP. Es decir, hay que hacer una buena evaluación de la simulación, hay que hacer una buena evaluación de los aspectos comórbidos, hay que hacer una buena evaluación de toda la sintomatología en detalle, es decir, hay una múltiple, de tal manera que, bueno, pues aquella charla y conferencia la dimos, pues aportamos un protocolo en el que había que empezar evaluando con tal prueba, continuar con tal, con cual, no sé qué. Bueno, pues el protocolo que muchos de ustedes probablemente estén utilizando. Pero sí que nos quedamos con la sensación de podemos hacerlo mejor o queremos hacerlo mejor. Y lo que les voy a contar ahora puede sonar un poco pretencioso, pero les puedo asegurar que este fue nuestro objetivo honesto, ¿no? Nuestro objetivo honesto en diciembre de 2016, cuando nos empezamos a reunir para trabajar en esto, fue el que ven, crear eso, crear una prueba psicométrica de última generación que permitiera una evaluación y valoración amplia integral de víctimas de accidentes de tráfico, de violencia de género, de violencia sexual, de bajas laborales, de atentados terroristas, de cualquier tipo de acontecimiento traumático. Esto es lo que teníamos en mente. Y para ello queríamos cumplir los dos criterios. Última generación, en el sentido que queríamos juntar un equipo de profesionales que combinara el conocimiento académico con larga trayectoria de investigación en el ámbito de evaluación de víctimas, el conocimiento aplicado de estar día a día con la realidad, tanto en contextos clínicos como en forense, y el conocimiento psicométrico de cómo hacer las cosas de la manera más potente con las técnicas que tenemos ahora mismo y los requisitos bueno, tan altos que cada día más se van poniendo, ¿no? Y queríamos también cumplir ese de última generación, y queríamos cumplir que fuera una evaluación y valoración comprensiva en única prueba. No queríamos machacar con 25 millones de pruebas con los problemas que eso supone también. Cada prueba con diferentes calidades psicométricas, con diferentes baremos, con una serie de problemas que no son menores y que muchos de ustedes habrán sufrido. Queríamos, oye, una única prueba, y desde el principio nos planteamos un objetivo muy pragmático, menos de 45 minutos. En la evaluación queremos hacer esto. Y sabíamos que para conseguir un objetivo tan ambicioso iba a tener que haber mucho trabajo detrás para conseguir depurar los ítems y que consiguiéramos hacer una medición muy precisa de un montón de aspectos relevantes en el menor tiempo posible, ¿no? Bueno,
Y lo que queríamos ofrecer en esa evaluación integral era lo que se ha repetido un poco hasta la saciedad, una buena parte de evaluación de síntomas, de validez de respuesta, con una buena escala de simulación de síntomas. Yo creo que probablemente la escala del CID de simulación de síntomas, que la hemos llamado distorsión negativa, es probablemente la escala con más evidencias y más datos y más sólida que existe actualmente en el panorama, con diferencia. Todos los estudios que hemos hecho avalan su capacidad. Queríamos que hubiera una parte de escalas, como han visto, del TEP, pero también de síntomas frecuentes, de alteraciones en la creencia y de indicador de grado del deterioro. Obviamente esto ha sido un trabajo de 4 años. No les voy a dar la lata sobre todo el proceso. Les daré alguna referencia para que ustedes puedan ver todo el proceso. Decir que partimos de 600 ítems para ir depurando en distintas fases, expertos, una tipificación de 1000 casos, una validación con 612 casos en contextos clínicos forenses, bueno, hasta ir llegando a eso. Solamente 2 pinceladas, 2 datos. Bueno, en los estudios de fiabilidad que hemos hecho, con esta muestra tanto tanto de tipificación de población general de 1000 casos como la muestra clínica forense de 612 casos, la mediana de la fiabilidad de 0,81 y los datos también avalan su estabilidad temporal, 0,86. Hemos hecho múltiples estudios de validez con pruebas de referencia con el SIMS, con el PI, con el MP2RF, con el GEP5, con una escala de rumiación, con una escala de vinculación, con una gran variedad de pruebas para poder establecer marcadores de la calidad de cada una de las escalas que metíamos en el CID. Y todo esto con grupos. Hemos dispuesto de grupos específicos de víctimas de atentados terroristas, de víctimas de violencia de género, de violencia sexual, de accidentes de tráfico, de bajas laborales, de accidentes de accidentes laborales, de acoso laboral, con resultados realmente muy interesantes en toda la validación y que apuntaban a la solidez del CID para proporcionar una buena medida, ¿no?, de todo esto. Y todo esto aparece en el manual. De hecho, la correlación promedio de los marcadores ha sido de 0,65 satisfactoria de acuerdo a los estándares establecidos en el campo, ¿no? Y de hecho, en el manual incluimos una tabla resumen. Bueno, ¿qué pasa si ponemos a prueba al CID con los criterios más exigentes para seleccionar test, con lo que se pide que tiene que cumplir un test para poder ser utilizado en el campo forense y en cualquier otro campo, ¿no? Y empezamos a revisar y pues efectivamente cumple todos los criterios, ¿no? Cumple el criterio una amplia disponibilidad, una amplia documentación técnica que explica cómo se debe aplicar, cómo se debe interpretar, con claras, extensas páginas de explicación de cómo interpretar cada una de las escalas, cómo sacarle el máximo partido. Tiene 2 casos ilustrativos, claros estudios y amplios estudios de fiabilidad, tanto de fiabilidad, consistencia interna, TRTs, distintos estudios de validez, una sólida y solvente baremación y escalas de control de respuesta o de simulación, si hablamos de una manera más coloquial. Bueno, no quiero alargarme más. No quiero alargarme más porque realmente, bueno, ya nos hemos pasado de la hora. Es mucha la información que queríamos transmitirles y al final siempre es difícil, ¿no? Lamentamos, hemos hecho hasta el mejor de nuestras posibilidades intentar darles una panorámica. El CIS es una prueba muy potente y que, como les decía, ¿no?, se ha validado en muy diferentes tipos de víctimas y aquí hemos podido dar una pequeña pincelada. Pero les invito pueden consultar la página web de TEA si entran en teaediciones.com y buscan el CID. Y aquí dentro del CID pulsan en recursos. Me va a matar la gente de comunicación, de diseño, por haber hecho una flecha tan cutre ahí, pero bueno, si ustedes pulsan en la ficha de recursos, lo que verán es esto, ¿no? Ahí podrán descargar un extracto del manual del CID para hacerse un poco una mejor idea de las escalas. Hay una reseña del CID también en la revista de victimología que pueden, y quien tenga interés, hay un póster con las propiedades psicométricas del CID en una jornada que presentamos para obtener más información. Y bueno, esto es todo. Obviamente, encantados ahora de responder las preguntas que ustedes tengan y las preguntas que ustedes nos pueden hacer después por correo electrónico, por cualquier vía de contacto a cualquiera de los autores para profundizar más en lo que ustedes crean conveniente. Para nosotros, como decía María al principio, pues, y les soy totalmente sincero en esto es la ilusión o la alegría de completar un proyecto que empezamos con la ilusión de aportar algo que creíamos que era necesario y útil en el ámbito profesional, clínico y forense. Esto no surge de una entelequia, no, surge de una necesidad que creíamos y de hecho
cuando ustedes empiezan a trabajar con el CID, hemos tratado de cuidar, ojalá lo hayamos logrado, cada pequeño detalle para que sea útil al profesional, ¿no? Tanto en el nombre de las escalas como en informar cómo, como en los casos ilustrativos, ¿no? De hecho, decía unas personas del campo forense que revisó el manual del CID, nos dijo, es que me encanta porque uno de los casos, hay dos casos ilustrativos dentro del manual. Uno es para ilustrar cómo hacer la interpretación. Uno es clínico, en el ámbito clínico, y otro en el ámbito forense, ¿no? Y decía esta revisora, es que me encanta porque el caso que habéis puesto en el campo forense es real, es esta mezcolanza que no es un perfil claro, perfecto, de libro, que bueno, eso sería muy fácil, ¿no? Sino es esta mezcolanza real que hay en la práctica profesional, que aparecen unas cosas, otras no, y precisamente mostramos ese caso para ver cómo sacarle el máximo partido a la prueba, ¿no? Bueno, hasta ese detalle, o el detalle que decía María, ¿no? De la portada y el mensaje que queremos transmitir, hemos tratado de cuidar con todo nuestro cariño y profesionalidad esta prueba. Y sin más, pues agradecerle sinceramente la atención y su tiempo, y pasamos al turno de dudas y preguntas. Perfecto, pues lo vamos a dejar aquí. Voy a reiterar las palabras que están diciendo de que muchísimas gracias por la claridad y por la capacidad de síntesis que habéis tenido. Si tenéis alguna duda, los asistentes podéis escribirnos a comunicación@teaediciones.com, y nada, deciros también que va a estar colgado la grabación del webinar a partir de mañana en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página web. Así que muchas gracias a los asistentes y a vosotros tres, María, Héctor y Pablo. Gracias. Muchas Un gracias placer. a todos por su tiempo. Saludos. Hasta luego. Hasta luego, chao.